En el año 2016 y 2017 realizamos una serie de programas en el Palacio del Congreso, en el Congreso Nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy vamos a, como lo estamos haciendo en distintas emisiones, vamos a compartir nuevamente el programa que está relacionado con la imprenta del Congreso Nacional. Fue una recorrida realizada y con entrevistas a los jefes de los talleres, al director de la imprenta, a quien tiene a su cargo el sector de encuadernación, un trabajo artesanal muy interesante. La imprenta del Congreso es el tema entonces central de hoy, que va a culminar con la entrevista realizada al doctor Estrada, quien fue por muchos años secretario parlamentario del Senado de la Nación. Lo haremos luego de esta primera pausa comercial. Vamos ya entonces con la primera parte de esta serie de entrevistas. En este caso corresponde a la charla que mantuvimos con el señor Raúl Díaz, quien es jefe del taller de la imprenta del Congreso. Una imprenta que realmente no tiene descanso, a tal punto que hay épocas del año que se trabaja, en distintos turnos obviamente, hasta la madrugada. Cuando realizamos estas notas, se estaba preparando el instructivo que se entregaba a las mesas electorales. De allí nace el trabajo de la imprenta cuando se acercan las elecciones en la República Argentina. Compartamos ya la nota. Nacido en Quilmes, vivo en Quilmes, hace 43 años que ingresé en el oficio gráfico, 32 llevo en la imprenta del Congreso de la Nación y bueno, abracé este oficio con mucho cariño y hoy doy gracias a Dios por toda la gente que pasó a través de tanto tiempo en mi vida, porque no solo en lo laboral, sino en lo personal, porque este oficio, gracias a Dios, vuelvo a repetirlo, no solo en lo laboral, sino me enseñó en la vida a conducirme. De entrada, Raúl, noto que hablas con mucho entusiasmo y hasta yo diría con un poco de emoción. Y vos hablas del oficio como trabajador en una imprenta. ¿En vos cómo nace eso? ¿Fue una cosa circunstancial? ¿Hay antecedentes en tu familia? No, mi papá era metalúrgico, mi mamá ama de casa. Yo cuando salí de la escuela primaria, es el único estudio que yo tengo, tenía un hermano mayor que él en su momento, cuando terminó los estudios primarios, se hizo mecánico. Entonces yo personalmente dije, si mi hermano mayor dejó de estudiar para poder colaborar dentro del hogar con un peso más, yo me veía interiormente en la obligación también de salir a buscar trabajo. El primer trabajo mío fue en una joyería, en Libertad y Corrientes, donde estuve 11 meses, y estoy hablando de 14, con 14 años encima. O sea, a lo mejor queda como que era trabajo infantil o adolescente, en esta época se está hablando mucho de eso, sí estoy de acuerdo, pero en los años 70 la familia era otra cosa, se manejaba de otra manera. Estuve 11 meses en esa joyería y después un amigo me lleva como cadete a una linotipia en Pichinchi Garay. Y ahí empieza un poco tu relación. Ahí empieza mi vida gráfica. Entro como cadete, ya tenía 14 años, cumplí un año ahí mismo y ya me interesó el oficio. Entonces el jefe de taller de aquella época me dio la oportunidad de aprender el oficio. En aquellos momentos a mí me quisieron hacer linotipista. Linotipista es una persona que trabajaba en aquella época 12 horas por día, ¿no? Sentado en una máquina tecleando. Es lo mismo que una computadora ahora. Pero mi razón personal, yo soy muy activo, no me gusta estar sentado continuamente. Entonces me encantó el oficio de tipógrafo. En aquel momento era levantar letra por letra, ¿no? En plomo y armar la forma. Y bueno, abracé ese oficio con tantas ganas que hoy en día, bueno, después de 43 años me encuentro en esta posición, ¿no? Así se expresaba el jefe de taller de la imprenta del Congreso. Vamos a seguir con él en esta segunda parte de la nota, que nos habla de los secretos de la imprenta. Y mientras tanto, como material de apoyo, ustedes van a ver los distintos sectores de la imprenta del Congreso Nacional. Lo escuchamos. La primera oportunidad que tengo yo fue en el año 82, cuando se hacen los padrones para las elecciones del año 83, la vuelta a la democracia. Yo no quise venir a presentarme,
porque en el taller donde yo estaba, yo trabajaba de noche, siempre fui nochero, siempre me encantó la noche, pero no quise venir a presentarme. Ya en el año 86, la imprenta del Congreso necesitaba tipógrafos, mano de obra. Y entonces tenía un montón de conocidos. El gremio gráfico es un gremio que nos conocemos mucho, por lo menos en aquella época. Salíamos de un taller, nos metíamos en otro, entonces era nos conocíamos mucho personalmente. Me invitaron a venir y bueno, di la prueba y acá estoy. Sí. Y comenzaste, ¿cuáles son los orígenes ya en la imprenta del Congreso? Hasta llegar hoy que sos jefe de taller. Bueno, yo dentro de la imprenta tuve varios pasos. Yo desde el año 86 hasta el año 97 estuve en el turno C, que es de 20 de las 8 de la noche a 2 de la mañana. En aquella época yo era recién casado, me llevó varias discusiones con mi señora, pero yo venía de trabajar 10 años anteriormente en la privada, siempre de noche, y hasta ese momento lo pude hacer. Ya después no, ya cambié de turno y demás. Entré como tipógrafo, bueno, en aquel momento no teníamos la tecnología que contamos hoy en la imprenta del Congreso, era todo plomo, todas máquinas planas, es una plana de aquella época que hoy la seguimos usando, está en uso y es un orgullo. Digamos que era un trabajo, si se quiere, más artesanal el que ustedes realizaban, que hoy ya prácticamente quedó de lado. De hecho, vos mismo decías que estábamos en la zona del Jurassic Park, de la imprenta. Sí, y lo mismo, pero no solo eso, sino que el oficio del gráfico es artes gráficas, justamente. Esto es un arte. Dejó de serlo en la medida en que la tecnología fue avanzando. Desde ya que nos tenemos que ayornar a la tecnología. No aprovecharnos de la tecnología significaría dar un paso atrás, pero eso también nos duele en el alma a los que venimos de aquella época porque vemos que se va cambiando la maquinaria y eso, bueno, es un dolor interior que nos lleva a nosotros, ¿no? Raúl, y hay, me imagino, en tantos años, muchas anécdotas. Hay una, por ejemplo, me decías fuera de cámara, que está ligado de alguna manera con la música. Me gustaría que lo compartieras con quien te está viendo en estos momentos. Sí, cómo no. Y los que lo ven seguramente que van a compartir el recuerdo, porque cuando yo entré en la primera linotipia que conté hace un momento, allá eran todas personas grandes y se escuchaba Radio de Rivadavia todo el día, todo el día. Y a las 6:30 empezaba un programa que se llamaba El Show de las 6:30, conducido en aquella época por Bravo, Fernando Bravo, exactamente. Y la cortina musical era el blues de las 6:30 de Memphis la Blusera. Cuando yo ingreso, eso fue en el año 76, entonces cuando yo ingreso en el 86 a la imprenta, me presentan a mis compañeros de turno y me llevo la sorpresa de mi vida. Porque tipógrafo como yo era el saxofonista y después fue íntimo amigo Emilio Villanueva, el saxofonista de Memphis la Blusera. Esa es una historia que verdaderamente los que lo ven seguramente van a ver muchos imprenteros y mucho personal del Congreso y lo van a recordar al gordo Emilio, a Quique, como le decíamos acá en la imprenta, con un cariño grande. Y finalmente, Raúl, esta imprenta lleva más ya de 100 años. Va a cumplir, estamos también con el director de imprenta que nos está dando una mano. Va a cumplir 100 años, ¿no? Parte, vos 30 y algo de años, 32 años lo viviste acá. ¿Cómo viviste todo ese proceso de cuando me hablabas vos de los linotipos a lo que es hoy la imprenta con toda la tecnología? Sí, hay que partir en dos pensamientos. Si yo me quedo con el pensamiento viejo, digámosle, que es un dolor que llevamos adentro ver tantos compañeros de aquella época que se fueron quedando sin trabajo por el cambio de tecnología. Pero si yo me pongo en el cargo que hoy ostento, la verdad que tengo que agradecer a las autoridades que nos fueron sucediendo en la conducción de la imprenta en haber ayornado con la tecnología que tenemos para poder seguir continuando con el trabajo y a su vez mantener la planta de trabajadores que tenemos. Y no podemos dejar de lado un momento muy especial que ustedes vivieron, que fue el intento de cierre
de este sector, de la imprenta del Congreso Nacional. Sí, por supuesto. Hoy 11 de mayo, estamos a 18 días de cumplir 17 años del intento de cierre de la imprenta del Congreso de la Nación. Fue en el 29 de mayo del año 2000, el gobierno de la Alianza quiso hacer un achique en todo el Estado Nacional de los estatales, y dentro de ese paquete estaba la imprenta del Congreso de la Nación. Por suerte y gracias a todo el acompañamiento de los 5 sectores de la imprenta, del Congreso, pudimos aguantar el palo, permítame la expresión, ¿no? Y logramos que no se cierre. Yo en aquel momento era secretario adjunto de la Comisión Interna y la verdad estoy súper agradecido a todos los compañeros que gracias a ellos participaron en aquella memorable relación que tuvimos, y fue la única vez que en toda la historia del Congreso la Cámara no funcionó, porque los trabajadores nos hicimos respetar y gracias a esa medida que llevamos adelante, hoy podemos decir que seguimos trabajando. A través de Raúl Díaz agradecemos también a la predisposición y las charlas que mantuvimos fuera de la grabación con los empleados del sector de imprenta. Vamos a una pequeña pausa, luego continuamos con el programa. Queremos agradecer especialmente al Senado TV, al director del Senado TV, a los camarógrafos, ayudantes, que realmente estuvieron colaborando para la realización de estas entrevistas, como la que vamos a compartir ahora con Héctor Ávila, quien era en ese momento el director de la imprenta del Congreso Nacional. La imprenta del Congreso de la Nación fue creada para los trabajos parlamentarios. Dado bueno, la tecnología que fuimos incorporando y todo eso, hacemos trabajo, libros. Ahora somos, aparte de hacer los trabajos parlamentarios, somos editorial. O sea, confeccionamos libros y es un avance muy grande que tuvo acá la imprenta. La imprenta que en poco tiempo va a cumplir 100 años ya de actividad. En el 2019 va a cumplir 100 años. Y bueno, seguimos trabajando, seguimos luchando por ella. Como comentó nuestro compañero antes, hubo un intento de cierre donde nos unimos todos. Creo que ya más o menos la historia ya la conoce. Sí, pero en el caso suyo, Ávila me parece que lo vivió de una manera muy especial, sin desmerecer cómo lo han vivido el resto. Pero hay una anécdota que estaría bueno que nos cuente. Sí, más que vivir lo especial fue la anécdota. Pasábamos los días enteros acá adentro. Era como que no dejábamos que la cierren la imprenta, luchábamos por ella. Entonces de repente se organizó, nos apoyó mucho también el gremio, y se organizó un paseo, una vuelta a todo el Congreso. Y bueno, íbamos todos caminando, dimos toda la vuelta a la manzana, y de repente, esto me emociona, me dan ganas de llorar. Cuando llego a mi casa, yo tenía dos hijos chicos, y lo primero que me dijeron: papi, te vi llorando por la televisión. O sea, para que vea la situación que estábamos viviendo. De un día para el otro yo me quedaba sin trabajo. Y era lo que yo estaba llevando, el bienestar para mis hijos, para mi familia. ¿Y cuál fue su reacción frente a lo que dijeron sus hijos? Y los abracé y lloré otra vez. Y tengo ganas de llorar ahora también de solo pensarlo. ¿Y era la primera vez que sus hijos lo veían llorar? Era la primera vez que mis hijos me veían llorar y me vieron llorar por televisión. Pero por una muy buena causa. Ahora, Héctor, volviendo un poco al tema específico, ustedes realizan la impresión de las sesiones. Las órdenes del día, el DAE, BAE, trámite parlamentario, confeccionamos todo lo que sea del Palacio. ¿Se trabaja contra reloj en ese tipo de publicaciones? Por el amor de Dios que sí, porque si ellos están en sesión, la orden del día la tenemos que tener al toque, no podemos, muchas veces nos quedamos de noche, toda la noche trabajando, porque no nos dan los tiempos sino para poder entregar el trabajo a tiempo. La orden del día la tienen que tener sobre los pupitres los diputados. Entonces sí, se trabaja. Y en este momento estamos trabajando, haciendo el trabajo de la Junta Electoral, que pronto tenemos elecciones. Es un trabajo muy grande que nos está abriendo otra vez la imprenta que fue siempre, de mucho trabajo. Ahora la vamos a recorrer y nos vamos a dar cuenta que estamos a full, estamos llenos de trabajo, de papeles. Es un orgullo poder estar haciendo este trabajo.
Habla, y paralelo a el trabajo diario, que justamente el diario de sesiones, etcétera, ¿qué tipo de publicaciones? ¿Son publicaciones específicas que tienen relación directa con el Senado o son de autores que vienen de afuera? No, no, no. Me está preguntando sobre Sobre la impresión, la editorial. La editorial, nosotros viene de algún ministerio, viene algún libro, nosotros hacemos un convenio y dentro de ese convenio después nos queda la autoría del libro a nosotros. Y ahí se puede vender a quien quiera, pero ya el libro nos pertenece a nosotros. Y con respecto a lo que trabajamos aparte de la editorial y del trabajo parlamentario, trabajamos para su ministro diputado, para su ministro de Senado, hacemos todo tipo de folletería que ellos nos piden. O sea, es muy amplio el trabajo que estamos haciendo. Por otra parte, estamos viendo las fotos del nuevo edificio que se está preparando para la imprenta. Háblenos un poquito sobre ese proyecto. Sí, ese es un sueño que va a ser para todos nosotros los que estamos trabajando. Yo hace 34 años que trabajo acá, entré por concurso, mis hijos eran chicos, yo estoy dando parte de mi vida por esta imprenta, porque los gráficos somos muy apasionados de nuestro trabajo. No soy yo solo que tengo este pensamiento. Yo muchas veces dije que yo no tengo en las venas, no tengo sangre, sino tinta. Hace 50 años que soy gráfico. Son muchos años. Estábamos hablando del nuevo edificio que de alguna manera puede llegar a ser un sueño suyo hace mucho tiempo. No me cabe ninguna duda. O sea, yo cuando tuve la oportunidad, yo siempre acá fui tipógrafo, después estuve en presupuesto y ya van a ser 4 años que tengo la suerte que me convocaron como director de la parte acá de la imprenta. Entonces, llegar al nuevo edificio es un edificio que va a ser la mejor imprenta de Latinoamérica. Así que para mí es un orgullo que estar al frente de este proyecto, ¿no? ¿Con qué cantidad de personal cuenta la imprenta que están a su cargo? Bueno, acá hay que tener en cuenta que se trabajan prácticamente de las 6 de la mañana a 2 de la mañana. La imprenta es amplia, tenemos un número importante de 200, no las tengo contado, pero 200 personas, porque está la parte de fotocomposición. Acá hacemos todo el trabajo, desde el inicio hasta el final, se hace todo acá, no se terciariza nada. Entonces, bueno, está la gente de fotocomposición, está la gente de encuadernación, los maquinistas, es mucho el trabajo que estamos teniendo, por suerte. Antes de ir a una nueva pausa comercial, yo quiero agradecer de manera especial a la imprenta del Congreso, a sus autoridades por el obsequio que en ese momento, en el 2017, nos hicieran. Justamente la reedición de este libro de 1950, el presidente era Juan Domingo Perón, dice La Nación Argentina justa, libre y soberana. Bueno, es todo un trabajo que muchos lo conocen, donde está el plan quinquenal, por ejemplo, conocido por el peronismo, y todos los trabajos que se realizaron a lo largo de esos años. Estamos hablando hasta 1950 en ese momento. 3 momentos de la vida del país han sido tomados como referencia para mostrar la realidad argentina. Y dice en la introducción del libro, el pueblo conocerá a través de estas páginas que siguen en forma concreta, documentada y con la máxima sobriedad cómo la Argentina, con paso firme y bajo una clara orientación, ha tomado la ruta hacia los grandes destinos que soñaron los padres de la patria. Bueno, así que muchísimas gracias. La verdad que para quien nos interesa la historia, esto es un documento muy, muy importante. Bien, nos vamos a ir a una nueva pausa y seguimos con el programa. Dentro de la imprenta del Congreso hay un sector muy importante, que es el de encuadernación. Trabajo realmente artesanal, el que allí se realiza. Son encuadernaciones especiales, muchas veces pedido por las autoridades del Palacio Legislativo. Allí pudimos hablar con quien es el jefe, o era el jefe, que estaba en ese momento ya pronto a jubilarse, Juan Carnevale. La recorrida por este sector del Congreso Nacional nos lleva a un lugar muy importante dentro de lo que es la imprenta del Palacio Legislativo. Es el sector de encuadernación. Tal vez un oficio, una profesión un poco ya dejada de lado, pero que aquí se mantiene. Y estamos con
hombre que hace ya más de 40 años que está trabajando aquí. Él es Carlos Carnevale, que es el jefe del Departamento de Encuadernación de la Imprenta. ¿Dije bien, Carlos? Sí, sí, perfecto. Sí, perfecto. Y bien que hace más de 40 años que está. Sí, del año 73. 73. Bien, pero vamos a hablar porque hay antecedentes familiares. Pero lo importante también es en qué lugar exactamente del Palacio estamos. Estamos en la parte de encuadernación fina. Y es donde el lugar donde ustedes están viendo es la base del recinto. Todo esto es la base del recinto. Acá se hace todo lo que sea encuadernación en cuero, todo lo que sea en agendas, juegos de escritorios, lo pueden ver acá tranquilamente en la mesa. Sí, ¿ve? Todo trabajo manual. Exacto. Pero dije bien esto que es una profesión, un oficio que se está dejando un poco de lado, que ya prácticamente no se realiza. Sí, no se hace mucho. No, ya el trabajo manual, el trabajo de artesanal como este ya no hay. Es muy poquito lo que existe. Es un trabajo que tiene distintos pasos, ¿no? Brevemente explíquenos, Carlos. Primero se chanflea todo el cuero, que es como ustedes ven, se va chanfleando todo el cuero, se rebajan los bordes, se pega las tapas, la lomera. Entonces, esto es la parte donde va pegado prácticamente el libro, la Constitución. Bueno, que esto es una Constitución, ¿no es cierto? No, el reglamento, esto es un reglamento. Va pegado el libro. Y después, bueno, sigue los pasos de todo lo que sea. A ver si había una terminada por acá. De la Constitución, enseguida la vamos a ver. Ahora, Carlos, es un trabajo que requiere mucho tiempo, mucha concentración, porque debe salir con una prolijidad única. Por supuesto, esto no tiene que haber errores, porque donde hay un error, el trabajo se arruina. Y estamos hablando de cuero, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, hay que hacerlo como corresponde. Esto normalmente se hace en dorado, no se hace en plateado, que queda mucho mejor, que es este. Bien, mientras usted nos acerca otro ejemplar, en este caso de la Constitución, con los primeros pasos, ¿estos que se hacen? ¿Son libros especiales que se encuadernan o son pedidos especiales que le hace la Cámara a ustedes? Son pedidos especiales. Hay, por ejemplo, el presidente de la Cámara a lo mejor quiere hacer un obsequio a una delegación o de otros países o legisladores que vienen, hacen pedidos especiales y nosotros los hacemos, sí. No solamente esto, sino que se puede hacer cualquier otra cosa. ¿Cuánta es la cantidad de gente que lo acompaña en el caso del Departamento de Encuadernación? En Encuadernación el Departamento de Encuadernación somos 60 personas. Aproximadamente. En 3 turnos, sí, bastante trabajo. En 3 turnos, estamos hablando de 3 turnos. Bueno, después están las máquinas, que ustedes van a ver si van a pasar a verlas de después. Abajo que están las maquinistas, están las dobladoras, los guillotineros. De acá parte, el proceso de trabajo de imprenta, de acá parte el papel en blanco. Va a impresión y vuelve de vuelta acá, donde se hace el final, que es el cierre. O sea, el final de la terminación de todo el proceso que se hace en encuadernación, de donde sale el libro hecho. Carlos, yo decía al principio de la charla, de la nota, que usted hace ya más de 40 años que está aquí, pero hay antecedentes familiares, su padre y hasta su abuelo. Sí, mi abuelo trabajó 35 años y mi papá 52. Y estamos hablando del abuelo, ¿de qué año más o menos, qué década más o menos que trabajó acá? Y mi abuelo trabajó en los años 40, 50, por ahí. Mi papá empezó de... Mi papá le hizo... ¿Cómo es la cosa? No, mi papá le hizo entrar a mi abuelo. Mi abuelo fue uno de los encuadernadores más conocidos que hubo acá en imprenta. Venía de otro lado que del correo. Entonces, como era tan bueno, lo contratan acá, entró como contratado. Mi papá lo trae. Y bueno, él fue maestro de un montón de encuadernadores que se fueron jubilando, se fueron yendo con el tiempo y aprendieron un montón con él, porque sabía un montón. Fue uno de los que armó, no sé si estará todavía en el correo, es uno de los que armó un gran mapa, que era un jeroglífico, y fue en un momento, no sé si tiene el antecedente de que se quemó la biblioteca, acá dentro del palacio. Bueno, fue uno de los tantos que
hizo la reconstrucción de todos los libros que se quemaron. Libros de diarios de sesiones, estamos hablando de época de Palacios y de mucho más atrás, de Lisandro La Torre y todo eso. Entonces, se hicieron los libros de sesiones, los diarios de sesiones son estos. Se fueron haciendo, se fueron reconstruyendo, estaban quemados, se fueron reconstituyendo. Pero estaban ya estaban muy deteriorados. Y bueno, mi papá estuvo en la parte técnica, fue corrector, estuvo arriba, en la parte administrativa y técnica, y fue que lo hizo entrar a él. Pero ya mi papá ya venía de los 15 años trabajando acá. 3 generaciones trabajando en la imprenta del Congreso. Y Carlos, ¿usted qué edad tenía y cómo aprendió? Me imagino que a través del abuelo o de su papá. No, aprendí a través de maestros que están aquí, que trabajaron conmigo. Tuve un montón de maestros y con los años fui aprendiendo. Vamos a ir a la última pausa comercial, pero antes yo quiero agradecer a los trabajadores del Congreso Nacional, agradecer la predisposición que han brindado, en este caso en la imprenta, y a quienes colaboraron en ese momento. Estamos hablando de varios años atrás, a Mario Daniele, Matías Rodríguez, Rocío Giordano Lerena, a Guillermo también, que sacó fotos, Pablo Vitaliano, al personal del Senado TV y a Juan Santiago García. A todos ellos, muchísimas gracias. Vamos entonces ya a la última pregunta. El doctor Juan Estrada fue por muchos años el secretario parlamentario del Congreso Nacional. El secretario parlamentario es una pieza fundamental para el desarrollo de las sesiones. De una extensa nota vamos a extraer o compartir con ustedes un tramo donde Estrada se refiere a cómo él, como secretario parlamentario, vivió la crisis del 2001 aquí en la Argentina. El tema central en ese aspecto estuvo en que el Congreso fue capaz de asumir la responsabilidad que la historia le estaba tirando por delante. En ese momento se había hecho consigna popular el que se vayan todos. Yo escribí un libro precisamente para contestar al que se vayan todos, que se llama Consideraciones en torno al Parlamento, no, comentarios en torno al Parlamento. Y ahí desarrollo la idea de el Parlamento como eje central de una democracia representativa como es la nuestra, con gobierno presidencial, no gobierno parlamentario. Ese es el tema. Hay una diferencia notable entre los regímenes que tienen gobiernos parlamentarios y gobiernos presidencialistas. En los gobiernos parlamentarios, el Parlamento es prácticamente quien ejerce el poder. Por ejemplo, Alemania, por ejemplo, Gran Bretaña, por ejemplo, Italia, España. El presidente del gobierno español tiene que ser miembro de la Cámara de Diputados, o la Corte de los Diputados, como lo llaman ellos. En Italia lo mismo. El primer ministro, hay un presidente en Italia. En España no. En España se le llama, a lo que vendría a ser primer ministro, se le llama presidente del gobierno español. En Italia se llama primer ministro porque hay un presidente permanente electo en otra situación que lo elige el Parlamento, pero que desempeña funciones estrictamente protocolares y no ejecutivas. El ejecutivo está en manos del jefe de gabinete, del jefe de gabinete, o sea, el primer ministro. En Italia lo mismo que en España, en manos del presidente del gobierno. En Alemania, en manos de la canciller, que es de hecho la primera ministra, en este momento una mujer. También es un régimen parlamentarista con un presidente nominal que no desempeña más que la función protocolar y el hecho de decir que tienen una autoridad superior por sobre los 3 poderes del Estado. Lo mismo pasa en Gran Bretaña. En Gran Bretaña gobierna
el primer ministro, que sale de la Cámara de los Comunes, que es la Cámara de Diputados del régimen británico. Y la reina es la que aparenta ser en realidad la jefa de gobierno, pero de hecho no lo es. El mensaje que da al Parlamento la reina cada año es un mensaje que se lo escribe el primer ministro o su gente, porque está anunciando la política del gobierno que está ejerciéndose en ese momento. De modo tal que la reina ha pasado a ser conservadora, laborista, ha vuelto a ser conservadora, ha vuelto a ser laborista y ha vuelto a ser conservadora. Pero acá tenemos el régimen presidencialista y además se había hablado mucho en la Convención Constituyente de acotar las facultades presidenciales, cosa que en la práctica no se hizo y lo que ha llevado en determinadas oportunidades a algunos roces con el Parlamento, por ejemplo, recientemente con el tema de la aprobación de 3 decretos de necesidad y urgencia, de los cuales la Comisión de Trámite Legislativo, que es una comisión bicameral que analiza los decretos de necesidad y urgencia, aprobó solamente 1 y rechazó 2. Es decir, de hecho los rechazó porque no los votó, no los consideró. De modo tal que el Parlamento en determinados momentos asume su papel y en aquel momento, después de la caída del doctor de la Rúa, jugó un papel preponderante salvando la institucionalidad, porque siempre estaba y siempre se veía en la sombra la amenaza del retorno de los militares, aunque todos estábamos convencidos de que después del último golpe, el 4º levantamiento cara pintada, en diciembre de 1990, contra el gobierno del doctor Menem, se dio prácticamente por terminado eso y máxime cuando siguieron adelante los juicios a determinado nivel de oficiales de las Fuerzas Armadas, oficiales, suboficiales de las Fuerzas Armadas que estaban acusados de crímenes de lesa humanidad. Es cierto que después el doctor Menem dictó la amnistía para los que estaban condenados, incluso para los condenados de agrupaciones guerrilleras como el caso de Montoneros, pero luego ese indulto fue declarado nulo y se reiniciaron los juicios a los miembros de la Corte, de las Fuerzas Armadas, que continúan hasta hoy, algunos no se han terminado, e inclusive todavía hay hechos atroces que se están investigando. De modo que ahora hay una característica que es importante que destaquemos, porque siempre se ha tratado de ver alguna similitud entre el Parlamento argentino y el Parlamento estadounidense. Lo cierto es que en Estados Unidos, particularmente el Senado, tiene en términos relativos mucho más peso que la Cámara de Diputados, o la que ya se llama Cámara de Representantes, e inclusive en determinados asuntos tiene también más peso que el propio Poder Ejecutivo. El Senado de Estados Unidos es un cuerpo fortísimo, institucionalmente hablando, cosa que no ocurre de la misma manera en la Argentina. Pero también ocurre que en Estados Unidos el Senado de alguna manera tiene una composición mucho más estable y permanente que la que tenemos nosotros. Un senador entra por un estado, por ejemplo, por el estado de California, y a lo mejor sale de ese cargo 18 o 20 años después. Y son varios los que están en esa situación, envejecen en el ejercicio de esa función. Llegan grandes ya, más grandes que los nuestros. Acá solemos ver senadores que apenas han superado los 30 años, que es la edad que establece la Constitución Nacional,
y ya son senadores. En cambio, en Estados Unidos, en general, los senadores son gente con mayor rodaje político en sus distritos y mayor poder. Y no decir, no dependen normalmente del gobernador del estado, más allá de la relación que tengan con el gobernador del estado, buena, mala o regular. El gobernador del estado no maneja fácilmente a los legisladores de su estado, mucho menos a los senadores que a los miembros de la Cámara de Representantes. Y para que se den una idea de lo que el Parlamento puede hacer en Estados Unidos, siendo presidente Ronald Reagan, que fue un presidente muy fuerte, con mucho respaldo popular, y además con un programa más moderado, pero tan de derecha como el que ha inaugurado Donald Trump. Sin embargo, dictó en 2 oportunidades 2 decretos de necesidad y urgencia, que allá no está legislado en la Constitución, pero lo dictó porque tenía necesidad y urgencia. Llegamos al final de otro programa más de los protagonistas del Fin del Mundo. Queremos agradecer de manera especial al personal del Museo del Fin del Mundo, esta querida institución cultural que debe ser conocida por todos los que habitamos la Tierra del Fuego y que es visitada por muchos turistas a lo largo del año. Estamos nuevamente en la sala principal del museo, así que a todo el personal, a los directivos, muchísimas gracias por su predisposición. Y con ustedes nos vamos a reencontrar en tan solo 7 días, como siempre, a través de los protagonistas del Fin del Mundo. Muchas gracias.